conectando informática? Ya estamos. Informática, le pedimos Recording in si progress. vamos a iniciar. Solicito que puedan colocarse de pie. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Queremos saludar a quienes integran esta Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, a la senadora Isabel Allende, al senador Juan Castro, que se encuentran presentes, también a los profesores del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que han sido invitados por esta comisión, a la profesora Daniela Riveras y al señor Guillermo Donoso, por el Ejecutivo. Saludar a la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, la señora María Graciela Beas, que se encuentra con nosotros, a Eduardo Baeza, de la Biblioteca del Congreso, al equipo de la Secretaría, a nuestros asesores, asesoras, y saludar también a Tatiana Celume, que es académica, investigadora, que también en el día de hoy nos acompaña en esta sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. El señor ministro de Energía ha dado respuesta a un oficio de esta comisión, remitiendo información respecto a las medidas que se tiene previsto implementar para apoyar a las cooperativas y comités de agua potable rural, tanto en el corto plazo para enfrentar el impacto de las alzas en las tarifas eléctricas, como en el mediano y largo plazo para dotarles de energías renovables que contribuyan a una provisión más estable y eficiente de dicho suministro. Asimismo, ha llegado una comunicación de la señora gobernadora regional subrogante de Valparaíso en respuesta a un oficio de esta comisión, informando sobre los avances registrados en el trabajo de la Comisión Alto Aconcagua y en el desarrollo del Plan Regulador Intercomunal Alto Aconcagua. También se ha recibido un oficio del señor director nacional del SAC, mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos, informa sobre las actividades relacionadas con el Programa de Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables. Los antecedentes consignados ya fueron despachados a sus correos electrónicos. A su turno, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, ha solicitado exponer ante la Comisión el informe de cierre INDH en terreno, acceso al agua en la provincia de Chiloé, región de los Lagos. Finalmente, el señor secretario general del Senado remitió un oficio en que informa que la Comisión de Régimen Interior autorizó preliminarmente lo solicitado por esta comisión en relación con la invitación de la Universidad Autónoma de Chile para organizar conjuntamente un seminario denominado Propuestas para una gobernanza colaborativa del agua en Chile. No obstante, hace presente que para continuar con las gestiones es necesario precisar la fecha, el horario y el número de asistentes a la actividad. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias. Ofrece la palabra sobre la cuenta. Solicitamos que la mesa va a indicar la fecha en la cual podemos recibir a la directora del INDH para conocer el informe en terreno del agua. Como tenemos sesión especial el próximo lunes a las 5 de la tarde, si les parece que podamos escucharla a las 3, el lunes, ¿no? Ya. Bueno, ahí, bueno. Si quieren, pues me acuerdo después. Sí, yo no puedo. Ah, ok, ya. Ahí verificamos el horario. Si no hay más palabras sobre la cuenta, vamos a iniciar la sesión que ha sido convocada para continuar la discusión en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciada en moción de los senadores Castro Prieto, Aravena, Durresti, Sandón y la ex senadora Adriana Muñoz, que regula el uso sustentable de aguas subterráneas. En esta oportunidad, nuestros invitados son los profesores del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le ofrezco la palabra, no sé quién va a comenzar, si la profesora Rivera o el profesor Donoso. Vamos a ir intercambiando en conjunto la presentación. Así que, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta comisión. Y traemos una breve presentación de manera de ir guiando algunas ideas que quisiéramos conversar y compartir con ustedes. Voy a compartir. Está cargada de nuestro... Tengo que compartirla acá nuestros también, ¿no? pupitres, sí.
Entonces, esta presentación, como se indica en la plantilla que tenemos a la vista, tiene por objeto comentar o entregar algunas ideas respecto al proyecto de ley que regula el uso sustentable de aguas subterráneas, para lo cual, junto con Guillermo Donoso, iremos compartiendo algunas ideas que nos han surgido a propósito de la lectura del proyecto y la indicación sustitutiva del Ejecutivo, en torno a lo cual nos han pedido pronunciarnos de manera más específica. Y para esos efectos dividiremos esta presentación en las partes que tenemos a la vista. Primero, algunas ideas de contexto para plantear el escenario en el cual surge y cómo ha evolucionado este proyecto. En segundo lugar, quisiéramos preguntarnos para tratar de aclarar cuál es el desafío o la motivación del proyecto de ley y también de la indicación del Ejecutivo. En segundo término, después de esa primera pregunta, ¿cómo se pretende abordar tal desafío por parte tanto del proyecto como de la indicación sustitutiva? Y en tercer término, preguntarnos respecto a la capacidad de implementación efectiva o real de una modificación de esta naturaleza, para terminar con algunas ideas de cierre. Y como primer punto, nos parece importante, a efectos de contextualizar esta temática, traer a colación cómo ha evolucionado esta iniciativa, que nace, cierto, de un proyecto de ley presentado el año 2019, que tiene como finalidad, de acuerdo a lo que indica su título, promover un uso sustentable de las aguas subterráneas, y donde se establecen dos ideas centrales que se incorporarían en el artículo 59 del Código de Aguas. En primer término, se establece una suerte de limitación que podríamos catalogar incluso de prohibición respecto a explotar aguas subterráneas sin contar con un sustento que esté basado en antecedentes científicos y en fundamentos técnicos que avalen la existencia, evidentemente, de disponibilidad con criterios de sustentabilidad de aguas. Y en segundo término, se establece una suerte de exención a esta limitación respecto al consumo humano, a la subsistencia, y se da ahí el particular ejemplo de la situación de los comités o cooperativas de agua potable rural. Luego de la presentación de este proyecto del año 2019, tenemos que, evidentemente, traer a colación lo que ocurre el año 2022 en materia de aguas, en que se reforma de manera sustantiva el Código de Aguas a través de la Ley 21.435, que sabemos que modificó en varios puntos este texto normativo. Y este código, producto de esta modificación, incorporó una serie de principios rectores bien marcados en el nuevo texto normativo. Y para fines de este proyecto y de la temática que hoy día nos convoca, nos parece que dos de estos principios son fundamentales tenerlos en mente a la hora de analizar esta iniciativa. Primero, el principio rector de interés público. Lo señala el nuevo código desde sus artículos iniciales. Este va a ser una de las directrices que va a tener que dirigir no solo la constitución de nuevos derechos, sino que también todo lo relativo al establecimiento de limitaciones, restricciones al ejercicio de estos derechos de aprovechamiento. Por cierto que esto es un mandato preferente para la autoridad administrativa, pero también para los particulares, para quienes son usuarios titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. Y en este concepto de interés público, el legislador avanzó y estableció una serie de conceptos, elementos que conforman este principio de interés público. Y allí ya está incluido parte importante de lo que se quería también resguardar con la idea de este proyecto o de este proyecto presentado el año 2019, porque este concepto de interés público abarca la priorización del consumo humano y el saneamiento, también la preservación ambiental o ecosistémica, la disponibilidad hídrica, la sustentabilidad acuífera y el equilibrio entre eficiencia y seguridad entre usos productivos de las aguas. Por lo tanto, hay un concepto rector que nos parece hay que tener en consideración a la hora de analizar esta iniciativa. Y en segundo término, un principio rector que también cobra gran relevancia en esta temática es el de sustentabilidad de la fuente hídrica, y particularmente de acuíferos y de aguas subterráneas. Si bien, como diremos más adelante, la sustentabilidad es un principio aplicable a todos los recursos hídricos, el Código lo destaca y lo remarca particularmente para la situación de las aguas subterráneas, en distintas situaciones, en la constitución de derechos de aprovechamiento, en la reducción temporal de estos derechos, en la aplicación
o dictación de zonas de previsión, de áreas de restricción. Incluso lo menciona a propósito de algunos de los contenidos que deben tener los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Y además de esto, no hay que olvidar que se incluyeron varias modificaciones o cambios a todo el apartado de aguas subterráneas. Ese fue uno de los apartados que experimentó mayores cambios producto de esta modificación. Y bueno, en este escenario tenemos que agregar durante este año 2024 la presentación de una indicación sustitutiva del Ejecutivo enmarcada dentro de este proyecto de ley que básicamente incorpora una serie o pretende incorporar una serie de nuevas normas al mismo artículo 59 del Código de Aguas y además algunas disposiciones transitorias. Y a grandes rasgos, ¿qué incorpora esta indicación sustitutiva? Una figura central que denomina registro especial de perforaciones y sondajes, focalizado en los propietarios de máquinas perforadoras con capacidad para perforar obras de captación superiores a 50 metros. Un deber de informar cualquier situación de arrendamiento de máquinas que sean perforadoras que sean superiores a 30 días para anotarlo marginalmente en el mencionado registro. Un deber que pesa tanto sobre el propietario o arrendador de estas perforadoras como también de los peticionarios de derechos de aprovechamiento y de quienes estén solicitando cambios de punto de captación, de informar perforaciones, profundizaciones o reperforaciones a la Dirección General de Aguas. Se le delega a la Dirección General de Aguas la definición de la forma y modo en cómo se tendrá que enviar la información para poblar este registro. Se incorporan también algunas reglas sobre infracciones y sanciones propias de esta temática. Se entrega también la obligación de publicar toda la información de este registro en el sitio web de la DGA y, por último, una serie de disposiciones transitorias, sobre todo asociadas a la vigencia de esta modificación en el evento de aprobarse, a los plazos que tendrán que observarse al respecto, a temas presupuestarios para poder aplicar esta normativa. ¿Si quieres decir? Sí, al respecto surgen también un par de antecedentes generales que es muy importante tener en cuenta. Primero, respecto a el concepto de sustentabilidad, que como ya adelantó Daniela, es aplicable no solo a las aguas subterráneas, sino a todas las aguas. Y esto es relevante por la unidad de la corriente. Lo que ocurre en un acuífero afecta a aguas abajo, las aguas superficiales y viceversa. Por lo tanto, la sustentabilidad hay que tomarlo en cuenta sobre el recurso hídrico completo, territorial, en una cuenca. Y al respecto hay una escueta definición de lo que es sustentabilidad, complementada con el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión y Administración de Recursos Hídricos. Esto, en este proyecto de ley que parte con el concepto de sustentabilidad de los acuíferos, es importante definir más completa y precisamente lo que se va a entender por sustentabilidad. Esto para poder evaluar si el diseño del instrumento propuesto es el más adecuado y apunta a ese elemento. Segundo, el reglamento que establece normas de explotación de aguas subterráneas, el decreto 203, aún no ha sido modificado y ajustado al Código de Aguas vigentes desde el 2022. Esto es una tarea pendiente, pero a su vez es una oportunidad. Entonces, este debate tiene que tomar en cuenta que este reglamento tiene que ser ajustado y por lo tanto hay que ver su compatibilidad en las definiciones. Si nos preguntamos respecto a qué es lo que está detrás de esta iniciativa, primero parlamentaria y que luego ha sido objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, podemos, y allí en la lámina lo que hay es simplemente un rescate de las principales ideas que podemos encontrar en cada uno de estos instrumentos para entender cuál es el propósito, la motivación y el para qué. Y así poder evaluar con mayor completitud y con más antecedentes lo que se está proponiendo. En primer
lugar, el proyecto ingresado a tramitación el año 2019 menciona una serie de conceptos, ¿ya? Y los va destacando, explicando, de manera tal de llegar finalmente a la propuesta, que es incorporar una norma o una parte de la norma al artículo 59 del Código de Aguas. ¿Qué conceptos aparecen en ese proyecto? Gestión sustentable de recursos hídricos, sequía, escasez, déficit hídrico, da cuenta de un aumento del uso del agua, la falta de criterios de administración eficiente, con casi una nula implementación, dice, de innovación tecnológica en temas de gestión, control y fiscalización, particularmente por parte de la Dirección General de Aguas. Se da cuenta también de una pobreza normativa en materia de aguas subterráneas y sobre todo la necesidad de implementar medidas que sean inmediatas de cuidado, gestión, protección en materia de sustentabilidad de aguas subterráneas, porque en ese momento ya se estaba tramitando la reforma al Código de Aguas, pero lo que plantea este proyecto es que hay que avanzar más rápidamente y probablemente no esperar la completa tramitación de ese proyecto para incorporar algunas mejoras en el régimen de aguas subterráneas. Por su parte, en la indicación del Ejecutivo no se especifica cuáles son los motivos, sino que parte simplemente y establece cuáles son cada uno de los incisos que se plantea incorporar al artículo 59 y luego una serie de disposiciones transitorias, pero no hay una explicación del por qué se pretende incorporar en el marco de este proyecto la incorporación de este registro especial de perforaciones y sondajes que acabamos de mencionar. Sí, al respecto, la importancia de eso es, frente a la indicación y el origen, cuál es la relación entre las indicaciones y el objeto original de este proyecto. Y ahí surge, sin esa claridad, abre la puerta a diferencias en cómo estas indicaciones aportan a ese objetivo inicial. Y luego, en el informe financiero de la IPRES, también del año 2024, sí que ya vemos una especificación de algunos objetivos, ¿ya? Pero es la IPRES la que en definitiva en su informe financiero aporta algunos antecedentes, señalando que el objetivo de esta indicación sería fortalecer las funciones de fiscalización y vigilancia de la DGA, prevenir y controlar la pérdida de sustentabilidad de acuíferos y aguas subterráneas y facilitar el acceso a información útil, sobre todo pensando en la planificación de inversiones en infraestructura hídrica del MOP. Por lo tanto, podemos ver aquí las preguntas de cuál es el desafío que se quiere abordar con este proyecto de ley y cuál es el propósito de la norma, no nos parece que resulte del todo claro, ¿ya? Sobre todo en el marco de la indicación del Ejecutivo, ¿ya? Por lo tanto, y en base a estos antecedentes, veíamos recién que uno de los principales puntos de la indicación sustitutiva en particular es la incorporación o la creación de un registro nuevo, que es el registro especial de perforaciones y sondajes. Y en este ámbito surgen, en primer lugar, una serie de interrogantes, cuyas respuestas no las tenemos porque faltan allí algunos antecedentes al respecto. En primer lugar, sin entrar a la pregunta si es conveniente esta indicación para la gestión de aguas subterráneas, surge la pregunta de por qué y para qué se crea este registro de perforadores. Esa definición es importante nuevamente para evaluar el proyecto en los méritos que tiene las indicaciones y también ex post para revisar si se cumple o no los objetivos que se plantean. Uno segundo, cuando se plantean estos registros que abren para que un operador perforador pueda actuar, que tenga que estar registrado, surgen las preguntas de cómo este registro evita las barreras a la entrada y los cierres del mercado que tiene distorsiones de precios y lo que más preocuparía una potencial barrera, no siempre el registro genera esto. Aquí la pregunta es cómo cuidamos esto. Genera falta de innovación en las tecnologías, porque los que están en el registro pueden estar operando con tecnologías más obsoletas y los nuevos que no han entrado no aplican sus tecnologías. Esto es una pregunta de cómo se diseña para evitar esto. Hay muchos ejemplos de registros donde estos problemas no ocurren por el propio diseño.
Y el segundo, tercero, cómo se procesará la información de estos perforadores y para qué se va a emplear. Yo voy a tener este registro, voy a conocer quiénes son los que tienen la capacidad de perforar más allá de 50 metros, pero la pregunta es cómo lo voy a procesar y para qué lo voy a usar finalmente. Y eso se relaciona con la primera pregunta, ¿para qué estoy creando este registro? Hay algunas interrogantes un poco más específicas asociadas a algunas disposiciones que se contienen en la indicación sustitutiva. Por ejemplo, ¿por qué se fija una profundidad superior a 50 metros para el registro y envío de información? ¿Por qué se establece como fija esa superficie para todo el territorio nacional? ¿No convendrá allí establecer una mayor flexibilidad? Sé que se deja abierta la puerta a que la Dirección General de Aguas pueda fundadamente cambiar ese umbral, pero igualmente el establecimiento de una medida fija para todo el territorio nacional, con las diferencias que sabemos existen a nivel de acuíferos, creemos que debiese considerarse. El impacto de una perforación en un acuífero a menos de 50 metros puede ser no tan importante y por ende informemos más allá de 50. Pero hay otros acuíferos donde una profundidad menor a 50 puede tener impactos importantes. Entonces, por eso nuestra duda es por qué 50 y la pregunta si no será más conveniente ajustar una profundidad umbral de acuerdo a ciertas características que se podrían definir. Luego, en lo relativo a ciertas disposiciones que se incorporan en ámbitos de infracciones y sanciones, se habla del concepto de reiteración, pero nos parece que más bien se está hablando de la reincidencia. Entonces ahí creemos que hay una confusión conceptual que habría que revisar. No es lo mismo reiteración que reincidencia. Desde el punto de vista del derecho administrativo sancionado nos parece que hay un tema que hay que revisar y al mismo tiempo nos parece que no es adecuado establecer un plazo fijo para calificar cuándo va a haber reiteración, en este caso reincidencia, porque ahí es la propia autoridad administrativa la que está en definitiva renunciando al ejercicio de su potestad sancionadora. Y en tercer término, también desde un punto de vista más específico, nos parece simplemente como una pregunta, un interrogante. ¿Es procedente seguir entregando a la Dirección General de Aguas la regulación de ciertos aspectos importantes de una regulación como esta, que es todo el establecimiento de un sistema registral en materia de aguas subterráneas? Simplemente porque en materia de aguas subterráneas ha sido la tónica, ¿cierto? Muy tradicional que la Dirección General de Aguas haya tenido que dictar una serie de resoluciones administrativas y durante mucho tiempo eso sirvió para suplir el vacío que existía, dado que el reglamento surge solo en el año 2014. Pero ahora, y sobre todo pensando en lo que comentábamos previamente, que el reglamento de aguas subterráneas no se ha actualizado, no se ha modificado a los términos nuevos del Código de Aguas, creemos que hay una oportunidad para que sea mejor el reglamento el que se encargue, con una mayor jerarquía normativa, de establecer estos puntos. Tenemos también algún par de comentarios más generales en la línea de la importancia que, por cierto, cumplen los registros. Y esto no solo en materia de agua, sino que en muchos sectores regulados. Ciertamente tienen un rol positivo que puede ser muy valioso en lo relativo a sistematización y unificación de información. Por lo tanto, eso no lo tenemos en materia de agua subterránea. El punto que está abordando esta indicación sustitutiva en ese sentido, reconocemos lo importante que podría llegar a ser. Ahora bien, si el objeto que se pretende con la creación de este registro especial de perforaciones y sondajes es contribuir al resguardo de la sustentabilidad acuífera, nos parece que debiera abordarse este tema con una mirada más amplia e integrada, es decir, que sea más allá de cumplir una necesidad o llenar un vacío de información. ¿Y en qué sentido particularmente nos parece que esto se podría abordar desde dos perspectivas? Primero, la necesidad de conciliarlo con otros mecanismos o instrumentos, como son, por ejemplo, la inclusión de un registro adicional o quizás una partida, un apartado distinto dentro de este registro especial de perforaciones y sondajes, un registro de directores técnicos de empresas de perforación. Que aquí haya responsabilidad no solo del perforador como tal, de la empresa como tal, sino que también se le exige una capacidad técnica a quienes ejecutan esas labores en la práctica.
La experiencia comparada muestra que legislaciones que consideran este tipo de registros para una sustentabilidad acuífera también requieren de un técnico que diseñe el proyecto y fundamente las dimensiones y el diseño de este. Eso para evitar daños potenciales en el acuífero, en el suelo, durante la operación, durante la perforación, y que un pozo quede mal diseñado y genere problemas de calidad u otros. Por lo tanto, en la experiencia comparada existe el registro, pero además va acompañado de un especialista técnico que hace el diseño y corrobora que el diseño es el más adecuado para la sustentabilidad. Y lo segundo es también en una experiencia comparada, específicamente Mendoza, que tiene esta legislación, es que tiene unido a esta regulación la conexión a las fuentes energéticas. Y, por ejemplo, si hay un pozo que entra en operación, requiere conexión a energía eléctrica, si no tiene el certificado de que fue informado y el certificado del especialista, la empresa de energía no lo puede conectar. Y si lo conecta, tiene sanciones importantes. Tiene, más allá de una sanción, en el caso de Mendoza, que tiene subsidios energéticos para la agricultura, no puede acceder a esos subsidios. Y aquí no tenemos esa característica, pero uno podría pensar en otros ámbitos en los cuales sí hay. Y esto con el fin de generar los incentivos a un agricultor o alguna industria que perfora y necesita acceder a estas fuentes, sabe que si no lo ha hecho propiamente cumpliendo con todo el registro y la información, no podrá hacer uso de ese pozo. Y el otro punto que nos parece que es necesario abordar es, más allá de crear un registro propiamente tal, la necesidad de vincularlo y articularlo con los procedimientos concesionales y de otorgamiento de autorizaciones en materia de aguas subterráneas. Es decir, si creamos solo un artículo, un registro especial de perforaciones y sondajes en un artículo del Código de Aguas, puede que se le agregue incluso la necesidad de reglamentar algunas cosas al reglamento de aguas subterráneas, pero esto no está vinculado con el procedimiento concesional, es decir, que este registro o la necesidad de estar incorporado en este registro tenga alguna incidencia efectiva en el marco del procedimiento de otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas y en el otorgamiento de autorizaciones, por ejemplo, de cambios de punto de captación. Nos parece que la incidencia real, el impacto de este registro no va a ser el que podría tener si estamos pensando en darle una fuerza más importante en la consecución de la sustentabilidad de la fuente hídrica. Si queremos solo tener información, podemos quedarnos con este registro, pero si en verdad queremos avanzar en temas de protección de la sustentabilidad de la fuente hídrica, nos parece que debiera, o hay aquí una oportunidad de revisar este procedimiento concesional de materia de incluir algunas conexiones que son evidentes, que existen también a nivel comparado, entre la obligatoriedad de este registro, la necesidad de estar incorporado, de enviar información a la Dirección General de Aguas y el otorgamiento de estas concesiones y de autorizaciones por parte de este ente administrativo. Luego viene la pregunta sobre la real efectividad de que se logre los objetivos que se buscan con esta propuesta. Primero se entrega a la Dirección General de Agua una serie de mandatos adicionales a los que ya tiene, cuando hay que reconocer que esta es una institución que ya tiene múltiples potestades que aumentaron significativamente con la reforma del Código de Aguas del año 2022, pero que tiene recursos limitados y por lo tanto es muy documentado los problemas para cumplir con sus funciones. Entonces, el pensar en atribuirle más mandatos, pero con una visión de que en el presupuesto, el primer año,
con el presupuesto de la DGA se tiene que hacer cargo. Cuando tenemos una institución que está estresada para cumplir por falta de recursos financieros, presupuestarios, humanos y otros, otorgarle más mandato con el mismo presupuesto, por lo menos el primer año, abre la pregunta si esto realmente va a ser posible, si la DGA va a ser capaz de hacerlo nuevamente por recursos, no por capacidad propiamente tal. Entonces, surge la duda si el plantear este proyecto con esa excepción presupuestaria realmente nos puede poner en riesgo el logro de los objetivos de esta propuesta. Y por último, ya para ir cerrando, simplemente algunas reflexiones. Nos parece que para poder evaluar efectivamente si el diseño propuesto, sobre todo en la indicación sustitutiva del Ejecutivo, es o no adecuado, qué mejoras se podrían proponer, hay que clarificar muy bien cuál es el objetivo de esa indicación sustitutiva. El proyecto de ley iniciado en el año 2019 tenía una serie de conceptos matrices que apuntaban al tema de sustentabilidad. Habrá que ver en qué medida la reforma aprobada el año 2022 cubrió parte de esos objetivos. Nos parece que ahí ha habido un avance significativo, importante, pero se requiere sí clarificar y establecer qué es lo que queremos lograr con la creación de este registro especial de perforaciones y sondajes que se propone en la indicación sustitutiva. Luego, nos parece también que una tarea que se encuentra pendiente y que convendría abordar desde la perspectiva legal es, al menos en sus puntos esenciales, definir muy bien el concepto de sustentabilidad y cuáles son sus implicancias, sustentabilidad hídrica. Hoy día el Código de Aguas contiene una suerte de definición de afectación a la sustentabilidad hídrica en materia de aguas subterráneas, pero que tiene un perfil más bien cuantitativo. Se entiende que hay afectación a la sustentabilidad hídrica cuando se producen descensos sostenidos o abruptos del nivel del acuífero o de un sector hidrogeológico de aprovechamiento común. El Manual de Normas de Procedimiento y Gestión de la Dirección General de Aguas tiene una visión más amplia, porque incorpora el concepto de afectación a la calidad también como parte de la sustentabilidad. Por lo tanto, ahí hay que adoptar una definición. Por cierto que el Código, norma legal, tiene una jerarquía superior a ese manual, que es un acto administrativo de orden interno, pero habrá que conciliar necesariamente esos conceptos para tener mayor claridad. Al menos en los puntos esenciales eso debiese quedar definido a nivel legal y, por cierto, que la complementación de detalles se puede encargar al reglamento y ahí tenemos de nuevo la oportunidad que está ahí en la mesa, dado que hay que actualizar prontamente el reglamento de aguas subterráneas. Respecto al origen de estas iniciativas, el resguardo de la sustentabilidad, también es importante señalar que un registro de esta naturaleza que apunta a reducir las extracciones irregulares de aguas subterráneas apunta en la dirección correcta para mejorar la sustentabilidad. Hay una clara relación. Si uno entiende la propuesta de este registro con fines de reducir los pozos irregulares, hay una clara relación con la sustentabilidad del acuífero. Pero para esto entra lo que señalamos anteriormente, que sería importante juntar con este registro la posibilidad de asegurar una ejecución adecuada de ese pozo, de tal manera de que realmente tenga una... Sí. Está en un estacionamiento subterráneo. Ahí lo presento. ¿Pero adentro? No, no adentro de afuera. Sería recomendable que puedan ir a ver. O sea, hablar con carabineros, no, pero es que... Sí, sería bueno que fuera hablar con carabineros y ver si pueden ayudar, porque pareciera que hay problemas. Sí, lo puede acompañar. O puede ser bajo la plaza, sí. Hay estacionamiento en la plaza. Hay estacionamiento subterráneo, sí.
Entonces ahí surge la idea de complementarlo con registros adicionales para que la obra sea sustentable y no afecte la calidad de las aguas. Y otra reflexión es que la creación de este tipo de registro es positivo para la sustentabilidad de aguas subterráneas y acuíferos. Pero como también señaló Daniela, para que sea efectivo es necesario complementarlo con otros mandatos del Código de Aguas, particularmente el sistema concesional. La experiencia también que analizamos ha mostrado que este tipo de registro con esta complementariedad en procesos concesionales ha logrado reducir significativamente los pozos irregulares y por lo tanto genera menor presión sobre los acuíferos y por lo tanto mayor sustentabilidad. Y un muy buen caso a revisar es el de Mendoza, Argentina, que tiene este tipo de registro, el cual en las evaluaciones realizadas ha sido muy exitoso para reducir pozos irregulares y lograr una mayor sustentabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la completa exposición. Quiero ofrecer la pregunta. No sé si el Ejecutivo puede responder también a lo que aquí se ha planteado, particularmente lo que dice relación de la tarea pendiente y que esto puede ser una oportunidad, si se plantea por parte de los académicos en el reglamento que establece las normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, el decreto número 203 del año 2014, que aún no ha sido ajustado al nuevo Código de Aguas vigente, si es que se puede referir a eso y luego seguimos abriendo la conversación. Y aprovecho de saludar a don Carlos Esteves, coordinador legislativo hídrico del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Muy buenos días, presidenta, senadora, senador, invitados. Bueno, yo creo que uno esta conversación la puede abrir mucho o acotar. Esto es una decisión en el ejercicio del debate, ¿no? Efectivamente, la moción original tenía en su fundamento una mirada como amplia de una situación que podría ser eventualmente resuelta. Y efectivamente se cruzó en el camino con la reforma del Código de Aguas, ¿eh? Que yo en general comparto de que las definiciones de sustentabilidad que están en el artículo 62 y aquellas están muy centradas en el componente cuantitativo, tal como se dijo. Eso es así, ¿eh? Y por tanto ahí hay una ventana o un espacio que se puede aprovechar. También hay que recordar de que en el artículo sexto del Código de Agua, bastante antes del 62, en los incisos quinto y sexto, ¿me lo presta? Hay una aproximación que a mí me parece más integral, aunque aún insuficiente, ¿eh? a esto, y que no es estrictamente de la perspectiva de cantidad versus calidad, si uno pudiera decir, ¿eh? Que es cuando se refiere a de existir riesgo en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, que pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial, y luego el inciso siguiente, que para los efectos de la ponderación del riesgo o de la afectación descrito en el inciso anterior, se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, creyendo yo de que ya se abren elementos que permiten una mirada más integral en una disposición infralegal, como sería el reglamento, por ejemplo. Yo creo que no sería una buena idea, esta es mi opinión, porque uno podría deducir de lo que ha escuchado de los expertos que no es conveniente legislar. Uno podría deducir eso. No estoy diciendo que sea el planteamiento. Es decir, aquí hay un instrumento que es la ley, ¿por qué no usamos el reglamento? Que sería el instrumento más apropiado, por decirlo así.
¿ah? Pero también se ha planteado una segunda opción, que es cómo aprovechamos de darle una mayor integralidad a la propuesta de disposición, cómo la enriquecemos. Ambas cosas, creo yo, que uno podría deducir de esa primera conversación. Yo soy más partidario de la segunda que de la primera. Creo que esta es una oportunidad, la que aquí se establece. Creo que es muy interesante mirar, como decía Guillermo, la experiencia de Mendoza en este punto. Es muy valiosa. También es importante recordar que el componente de gestión del agua en Mendoza es totalmente distinto al nuestro. Totalmente distinto al nuestro. Es hiperestatista, ¿ah? Con las bondades y eventuales defectos que pueda tener aquello. ¿Ah? De hecho, en la normativa aún existe la posibilidad de amarrar en la plaza pública a quienes incumplen con las normas del Código de Agua. Está vigente, nadie lo ha eliminado aquello, no se utiliza naturalmente, ¿no? Pero es ahí existe una gobernación del agua en materia de Mendoza, que es la que hace la gestión de los canales, la que cobra, tiene una gestión hipervinculada con el tema del agua, con elementos muy atractivos. ¿Ah? Mendoza es un desierto, o sea, es una situación de una extrema aridez y por tanto el tema del agua ha sido un elemento muy importante. Sería súper interesante que quizás en algún momento el propio Guillermo o nosotros mismos podamos ver las normas vinculadas con el tema de registros que ellos tienen. Muchas de ellas están vinculadas también con los registros de pozos, que es distinto naturalmente a este caso que es un registro de perforadores. ¿Ah? O sea, yo creo que una de las... un segundo elemento a decir es que lo ideal sería siempre de que toda iniciativa legislativa cuente con un respaldo de nuevos recursos. El tema es que esos nuevos recursos, que son a futuro, son a costa de otros nuevos recursos, porque finalmente los recursos no son infinitos. ¿Ah? Y por eso que existe un sistema en virtud del cual se hace una autorización a través de la Dirección de Presupuesto para que todo proyecto de ley tenga un informe. ¿Ah? Lo que aquí está diciendo el informe es que esto se tendrá que discutir y reponer en la discusión de la ley de presupuestos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y esta es una opción táctica. ¿Ah? Uno a veces opta, como poderes colegisladores, parlamentarios y el Ejecutivo, por abrir una brecha, ¿ah? ¿Ah? Porque si nos quedamos a la espera de que uno va a tener todos los recursos para lo que quiera hacer, no tendríamos Código de Aguas tampoco. ¿Ah? O sea, esa es la realidad, como lo veo yo al menos. Uno tiene que abrir esa brecha, ¿ah? y ver si puede mover el horizonte en este punto. Aquí lo atractivo que se propone, primero es que en cuanto al umbral, el umbral es respecto, en un primer caso, respecto a propietarios de máquinas perforadoras que tengan la aptitud de construir pozos con una profundidad de al menos 50 metros. Naturalmente, es distinto luego en lo que tiene que ver con la gestión, si es que es un pozo de 40 o de 30 metros que puede tener una afectación al acuífero. Aquí estamos hablando de la capacidad de las maquinarias. ¿Ah? Y por tanto estamos reduciendo el ámbito de aquellos que tienen que estar en este registro. ¿Ah? No es el titular de un pozo, ¿ah? No es cualquier perforador, son un grupo acotado y limitado en el país que cuentan con maquinarias con esta capacidad. ¿Ah? Y eso lo convierte en algo expedito, más fácil, más simple de implementar. Ese es un primer elemento, pero también el texto señala luego, ¿ah? Respecto a los propietarios mismos, de que en dicho registro, ¿ah? Se dice que un conjunto de elementos que debe contener, hay literales, ¿no? Y literal B, que tengan una profundidad mayor a 50 metros y se especifica sin perjuicio de que la Dirección General de Aguas podrá, previo informe técnico, modificar fundadamente mediante resolución este umbral para uno o más acuíferos, es decir, existe la capacidad de adaptación a las necesidades hidrogeológicas o a las necesidades del territorio determinado, pudiendo ser, por tanto, un principio de que si nada se dice son 50 metros. ¿Ah? Y esto puede variar en función de aquello. ¿Esto es mejorable? Por supuesto que sí. O sea, para eso vamos a tener un espacio de indicaciones, presumo, para poder trabajar en esta dirección. Como elemento. La indicación fue una respuesta a una moción. ¿Ah?
Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos es, ya que una parte importante de la moción originalmente se recogía en el Código de Aguas, pero además otra parte de la moción fue recogida por esta misma comisión en el proyecto de ley de eficiencia hídrica que todos sabemos dónde está. Entonces, viendo eso, la pregunta que nos hicimos fue, ¿aprovechamos esta moción para hacer una indicación del Ejecutivo para agregar algo que nosotros estimamos que hace falta? Y nosotros optamos que era conveniente, y es algo acotado, es acotado. ¿Ah? Eso es sin duda alguna. ¿Puede este componente acotado aprovecharse para, por ejemplo, profundizar el concepto de sustentabilidad hídrica? Sí, se podría hacer. Y tendría, por tanto, un segundo objetivo, aprovechando que dentro de las ideas matrices del proyecto esto es coherente. El primer objetivo es tener un instrumento que pueda servir al equipo de Dirección General de Agua combinado con la Dirección de Obra Hidráulica para ir entendiendo mejor ciertos comportamientos. ¿Ah? Ya hay distintos elementos, pero son bastante incompletos sobre cómo estudiar apropiadamente dichos acuíferos, pero también cómo reaccionan o cómo funcionan o cómo interactúan con este tipo de perforaciones que existen, sobre todo cuando son de profundidad. Ya lo hemos dicho también, que una de las inquietudes que teníamos nosotros era mantener el cuidado de que suele ocurrir, los expertos lo saben mejor que yo no soy experto en la materia, de que tú tienes napas sobre napas y en consecuencia puedes tener poca claridad de en qué lugar, y no van a ser, justo no van a ser los 50 metros, eso es obvio que es así, en qué lugar uno encuentra una roca madre, pero bajo esa roca madre te encuentras que hay un acuífero bajo. Y aquí el tema tiene que ver que las calidades de esas aguas son diferentes o pueden ser distintas. ¿Ah? Y en consecuencia puede ser que alguien tenga la capacidad de hacer una perforación profunda y que de algún modo u otro contamine o afecte ¿ah? Un acuífero somero, por ejemplo, del cual otros usuarios tienen provecho. Para esto, esta información que se puede ir obteniendo contribuye. ¿Ah? Esto es sin duda alguna de que lo hace así. Entonces, en mi opinión, me parece conveniente, ¿ah? Yo sé que nos está votando esto, pero me parece conveniente que la Comisión se mantenga la idea de que es una buena idea legislar en esta materia. ¿Ah? Y eso es lo que primero que podría decir, presidente. No sé si de la Dirección General de Agua quieren complementar algo. Muchas gracias al coordinador legislativo del MOP. Graciela. Por su intermedio, señora presidenta. Bueno, sí, yo creo que lo interesante en esta indicación es justamente que llena un vacío de información que hoy día, de la cual hoy día carece la Dirección General de Agua. Hoy día en el servicio está más bien ciego respecto de qué está ocurriendo en cada acuífero respecto de la instalación de esta infraestructura. Y eso efectivamente propende a que no se puedan tomar decisiones rápidas respecto de cada caso. Y esto viene a suplir un poco ese problema y en definitiva contribuyendo a la sustentabilidad del cuerpo de agua. Es interesante también destacar que no solo es la obtención de la información, sino que también a través de la existencia de la obligación de informar tanto del perforador como de aquel que va a hacer una solicitud a la Dirección General de Agua, lo que se propende es a evitar el florecimiento de los pozos ilegales. Y también, de alguna manera, con las modificaciones que cada uno de estos pueda tener, a que entren en un régimen de regularización, ¿ya? Y de alguna manera, lo mismo, al tener la información también y que exista una sanción, digamos, para aquellos que no entreguen esta información a la Dirección General de Agua, vamos a ir tendiendo a que cada una de estas iniciativas entre en régimen. Cada uno de estos pozos ilegales, de alguna manera, entre en régimen y se cuente con información de lo que está pasando. Finalmente, agregar que, bueno, todos conocemos las restricciones que tenemos desde la Dirección de Presupuesto, pero este informe financiero sí cuenta, digamos, con un monto pequeño para contar con una nueva plataforma o la construcción de servicios interconectados entre las plataformas con que ya cuenta la Dirección General de Agua y también con un funcionario adicional,
lo cual no es poco considerando cómo ha estado la distribución de presupuesto para este tipo de iniciativas. ¿Qué más? 50 metros, voy a reiterar lo que señala Carlos recién. 50 metros es, si bien un número aleatorio, tiene por finalidad acotar a el número de empresas que deben ingresar al registro, y también queda abierta la posibilidad de que la Dirección General de Agua pueda modificar fundamentalmente ese número. En cuanto a la reiteración y reincidencia, creemos que es algo que efectivamente se puede mejorar, pero lo importante es que quede claramente delimitado en aquellos casos en que aquel que incumpla las reglas de la ley en cuanto al registro, quede claramente establecida la posibilidad de que tenga una mayor sanción. Creo que por ahí estaríamos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente, como lo señala María Graciela, en el informe financiero se aborda el tema de la plataforma, pero se considera un funcionario. Entonces creo que la pregunta de los académicos es absolutamente válida respecto de qué es lo que se hace, cómo se pondera esa información. Y muchas veces pensar que una sola persona que va a tener el manejo de toda la plataforma para todo el país es absolutamente insuficiente. No sé, al autor de la moción. Sí, presidenta, Senador Castro. gracias. A ver, es que lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando estamos en tiempos normales de lluvia, este no es problema, ¿cierto? Pero si nos remontamos a los años, no sé, 6 años atrás, cuando teníamos una tremenda sequía, ya los pozos profundos eran un problema, generaban una dificultad. Entonces de ahí nace la idea de poder generar, cómo somos capaces de generar la sustentabilidad, que en cierta medida el consumo humano es el que siempre todos protegemos. Y esa protección tiene que ver con que tenemos que regular. Y no puede ser que cualquiera venga y genere pozos y saque agua sin tener ningún estudio, porque los estudios de los acuíferos, yo creo que todavía estamos muy al debe. El país tiene necesidades de generar más estudios de acuíferos para saber si tenemos reservas suficientes para el consumo humano. Entonces, tenemos que ser capaces de regular, porque nadie sabe lo que se nos va a presentar más a futuro. Ojalá llegaran las lluvias normales, tuviésemos una normalidad y ahí no tenemos ningún problema. Pero si no es así, vamos a tener estas dificultades que tenemos que ser capaces de regularlas como sociedad. Dificultades vamos a tener, estamos claros que es un tema complejo, difícil, que nos va a generar muchas dificultades. Y el tema de los recursos, obviamente que la institución que tiene que hacer y tener este registro o tener esta forma de fiscalizar, tiene que tener las personas adecuadas para que puedan desarrollar las sanciones que sean necesarias, pero sí creo que como país debemos tener regulación. ¿Cómo regulamos? Y ese es el gran desafío, y por eso estamos acá y agradecemos la visión que tiene hoy día, que tienen los especialistas, gente que tiene conocimiento, que hacen estudios, las universidades que están preocupadas de todos estos temas también, pero lo importante es que como sociedad tenemos que ser capaces de tener nuestra, llamemos, regulación, nuestro registro, para que no se nos generen dificultades que nos van a llevar a conflictos. Y lo que menos queremos es tener conflictos entre personas. Aquí la ley tiene que ser súper clara. Seguramente vamos a tener más ideas, van a haber otros aportes que vamos a recibir, pero mirado desde el punto de vista de la regulación, son las ideas que tenemos y por eso aparece, no sé, 50 metros, a lo mejor son 100 metros, todo eso forma parte de la discusión.
No sé si me entienden, pero que tenemos que tener regulación, yo creo que es importante tenerla. No podemos vivir en un país que no tengamos una normativa. Creo que eso es lo peor que nos puede suceder. Así que vamos a seguir trabajando y viendo acaso llegamos a un buen término con este proyecto de ley que nace, como digo, de la necesidad de que la sociedad tenga que vivir en armonía y no en dificultades y que nadie se aproveche, porque también uno ve que hay grandes empresas, digámoslo por su nombre, empresas que se aprovechan porque tienen una capacidad económica mayor y, y se aprovechan de un recurso que sin duda es muy importante para la sustentabilidad y y el buen vivir de muchos sectores, básicamente sectores rurales que a veces sufren esas consecuencias. Entonces, como legisladores tenemos que ser capaces de buscar que aquí nadie se aproveche, que todo esté ordenado y si alguien se aprovecha tiene que tener las sanciones que corresponda para qué, pues, para poder mantener una buena regulación. Eso, presidente. No sé si hay algo de los académicos que quisieran redondear, completar ahí. Sí, gracias. Primero una aclaración. Nuestra visión de esta propuesta es positiva. Efectivamente pensamos que sí hay que legislar en este camino. Es un paso en la dirección correcta para la sustentabilidad. Nuestras preguntas apuntaban a la efectividad de lograr lo que queremos con este registro. Entonces, más bien no es si legislar o no sobre este tema, sino cómo logramos que funcione como deseamos o está concebido. Esas eran nuestras dudas. No, muchísimas gracias, quedó muy claro, por eso además hacíamos hincapié respecto al informe financiero que contempla un funcionario o funcionaria para esta tarea. No sé si el Ejecutivo se puede referir respecto también de lo que han planteado los académicos en materia de aclarar el término si es reiteración o reincidencia y sus impactos. María Graciela. Muchas gracias, señora presidenta. Claro, hoy día tenemos como reiteración en un nuevo inciso octavo del proyecto de ley, lo voy a leer, dice: en caso de reiteración de las infracciones antes señaladas, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 173 bis. Y ahí luego viene, o sea, aumenta la sanción respecto del primer incumplimiento, digamos. Luego dice: se entenderá por reiteración la comisión de una nueva infracción a un mismo deber establecido en este artículo en un plazo de 2 años contado desde la aplicación de la última sanción. En definitiva, las obligaciones que tenemos en este proyecto de ley son obligaciones de informar, ¿ya? En ambos casos, ya sea por parte de la empresa o por parte de aquel que está construyendo el pozo. Entonces, se establece que va a haber una reiteración cuando la misma infracción se cometa en el lapso de 2 años contados de desde la última sanción, y se plantea que más que una reiteración viene a ser una reincidencia. Y la razón es porque se está obligando más que señalar que se trata de un incumplimiento cualquiera, se establece que es la misma obligación la que debe ser incumplida. O sea, en el fondo, lo que tenemos hoy día por reiteración
es la misma obligación. Ahora, en este caso, en específico, hay solo una obligación por lado. O sea, en consecuencia, se nos une el mismo criterio. A ver, voy un poquito más atrás. Reiteración, nosotros lo tenemos como es señalado en términos generales, o sea, la misma infracción, ¿ya? Y la propuesta es que sea reincidencia, que es un poco más amplio en el sentido de que es cualquier incumplimiento, sea o no la misma infracción. Ahora, en el caso específico de esta ley tenemos solamente una infracción respecto de cada titular. O sea, el que hace el pozo va a incumplir su obligación de informar o el titular del pozo va a incumplir su obligación de informar. En consecuencia, no hay más obligaciones que se puedan incumplir por cada uno de ellos. De modo tal que ya sea que se hable de reiteración o de reincidencia, estamos bajo el mismo supuesto en los hechos, digamos. Teóricamente, efectivamente, hay una diferencia. ¿Ya? Se habla de reincidencia, o sea, se habla de reiteración cuando es la misma obligación, reincidencia cuando puede ser cualquier otra obligación que esté contenida en el cuerpo legal. Muchas gracias, María Graciela. Don Carlos. No soy el mejor en dogmática jurídica, pero en principio no hay un deber, hay más de un deber en la propuesta de articulado. ¿Ah? Al menos está el deber de inscripción y luego está el deber de información. ¿Ah? Entonces, como se dice, en caso de reiteración de las infracciones, en plural, antes señaladas, ¿ah? Esto significa que hay más de un tipo de infracción. Entonces, por regla general, uno puede entender la reiteración en el ámbito jurídico cuando hay supuesto de que una misma persona, un mismo sujeto, le pueden ser imputables múltiples realizaciones de uno o varios tipos de infracciones. Yo tiendo a asociar, en cambio, la reincidencia cuando estamos hablando del mismo tipo. Entonces, en este caso, lo que corresponde es que hagamos un ejercicio para ver cuál es el mejor concepto sobre esto. Ahora, la aproximación que yo acabo de decir viene del mundo penal, no del mundo administrativo, y por tanto tiene las delimitaciones propias de ese espacio, ¿no? Entonces, ahora yo creo que sería bueno, ya que la pregunta se hizo por parte de los profesores, que nos lo señalen, pero leyendo el texto me parece más cómodo que se utilizara el vocablo reincidencia en esa discusión, pero toda vez que hay una definición, luego de qué es lo que se entiende, es algo que a mi juicio igual tiende a no ser un problema en sí mismo. Eso es lo que podría decir, presidente. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer nuevamente a quienes nos han acompañado al Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la profesora Daniela Rivera y a don Guillermo Donoso. Muchísimas gracias por sus comentarios, sugerencias y por el análisis de esta moción parlamentaria y de la indicación sustitutiva. Nos queda una sesión más para escuchar al Ejecutivo. Y el profesor Arumi y el profesor Roja, y vamos a incluir también a la académica investigadora Tatiana Seluma en esta. Y luego vamos a iniciar la votación, senador, para que sigamos con el cronograma establecido. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos.